Milei vive en su mundo, donde lo premian sin preguntar mucho. Introducción al informe. El 27 de abril de 2026, la Fundación Libertad galardonó a Milei en una cena de gala que funcionó como un búnker frente a la realidad social. En un discurso de 6.500 palabras cargado de dogmatismo austriaco y bravuconería, el presidente ratificó el ajuste más brutal de la historia bajo una lógica de crueldad extrema. Sostuvo que la falta de muertos en la calle es la evidencia científica de que la gente llega a fin de mes. Un análisis sobre la desconexión total del león, su sumisión al eje Trump más que la construcción de un mundo paralelo donde el 11% de crecimiento y el PBI récord solo existen en su relato, mientras la industria y las pymes se desintegran. Lo que pasó en la cena de la Fundación Libertad con Milei. Lo que vimos en la Fundación Libertad no fue un discurso de Estado, sino una catarsis de egolatría de 6.500 palabras financiada por el Círculo Rojo. Javier Milei se sintió en casa, rodeado de un auditorio de etiqueta que aplaudía cada vez que el presidente calificaba al Estado como una organización criminal. Allí, tras recibir el premio de manos de Gerardo Bongiovanni, el león sacó a relucir su verdadera esencia, la de un matón de salón que usa la teoría económica de Rothbard y Mises para tapar la miseria que genera su gestión. La crueldad dialéctica alcanzó su pico máximo cuando Milei intentó justificar el ajuste con una lógica perversa. Afirmó que si la gente no llegara a fin de mes, ya se habría muerto, y que como no ve muertos en la calle, su plan es un éxito científico. Es el cinismo elevado a política de Estado, donde la libertad de precios es sagrada aunque signifique que millones queden fuera del plato. Mientras tanto, el presidente llamó contadores de nubes y mandriles a los estadísticos y economistas que se atreven a señalar la caída del 15% del PBI industrial y el cierre masivo de pymes. Su sumisión al eje de Donald Trump y Elon Musk fue obscena. Habló de la libertad de los gigantes para validar que su política exterior se escribe en el extranjero. En ese mundo paralelo donde vive el presidente, la economía crece un 11% y el PBI está en su pico máximo, ignorando que esa libertad que tanto pregona es, en realidad, el permiso para que los mismos de siempre sigan saqueando sin controles, mientras el discursea para los convencidos de un zoológico que lo protege de la realidad de la calle. Vamos a las imágenes. Nosotros, los liberales, creo que cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín, de creer que con la mera evidencia alcanzaba. Con la sola caída del muro era suficiente. Y la realidad demostró que no. Y, de hecho, lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad. Y de ese modo, digamos, terminaron tomando la escena. Por eso es que es tan importante instituciones como esta fundación para dar la batalla cultural, ya que no solo se trata de gestión, de política, sino que hay una parte muy importante que es la batalla cultural. Y los avances que hemos estado haciendo desde que hemos tomado conciencia de esto han sido tan grandes que no solo le empezamos a ganar los debates, o que también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que además les empezamos a ganar en las urnas, y eso los tiene profundamente violentos. Por eso, digamos, ellos no tienen ningún problema de recurrir a la violencia. Es decir, para ellos lo importante es su idea de colectivo y los seres humanos son meros números, son meras fichas o meras piezas en un tablero de ajedrez. Y la realidad es que no tienen ningún problema en matarnos si es necesario. Así es que por eso, digamos, no podemos abandonar la batalla en ninguno de los tres planos, pero tenemos que dejarlos en evidencia. Pusimos en orden las cuentas del sector público gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes.
Por lo tanto, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar, haciendo un profundo ajuste. Y esto, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste, porque recurrentemente la política siempre la primera opción siempre fue tomar deuda. Para nosotros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Por lo tanto, es profundamente inmoral. Imagínense que se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto, es una cosa aberrante. La otra es subir los impuestos. También nos parece aberrante, es un robo. No voy a esquivar a hablar de este 33%, porque tiene un sentido. La realidad es que la inflación había empezado a caer y de manera profunda, pero luego del resultado de mayo, la política decidió jugar. Y vaya que jugó y jugó fuerte. Es interesante porque además son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera repiten mis frases enteras. La frase entera es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas simultáneamente, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero, y eso implica que todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Bueno, el PBI, está 8% arriba. Es decir, el PBI, medido por el EMAE, está en su pico máximo. Está en el máximo de la serie. O sea, con lo cual, eso que decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión, es falso. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. Es más, si toman el efecto del arrastre estadístico que nos dejó el kirchnerismo, que era una caída de 3, los números estarían en torno del 10% o un poco más. De hecho, si toman desde el piso que se tocó en abril, en realidad entre marzo y abril del 2024, la economía ha crecido 11%. Es decir, que cuando en ese momento dije lo peor ya pasó, efectivamente, lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, que no se lo pudieron llevar puesto. Y que además la gente en las elecciones apoyó el programa con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo, y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. A modo de cierre, Javier Milei en su hábitat natural, premiado por los suyos mientras el país afuera cruje. El premio Libertad es el seguro de vida de una casta que encontró en el león al ejecutor perfecto de sus negocios. No es libertad lo que promueven, es el derecho al saqueo con guante blanco. Mientras ellos celebran en cenas de gala, nosotros seguimos del lado correcto de la mecha, registrando la entrega de un gobierno que cree que gobernar es dar palos y llamar a eso libertad. La historia no se escribe en salones de etiqueta, se escribe en la calle, y allí el león no tiene quien lo premie.